Había una vez una mujer llamada Matilde, cuya vida siempre estuvo dedicada a cuidar de los demás. De repente se encontró enfrentando el desafío más difícil de su existencia. En un día que comenzó como cualquier otro, se encontró sentada en una silla incómoda en el consultorio médico, sus manos entrelazadas denotando ansiedad. El aire estaba cargado de tensión palpable mientras esperaba las palabras del doctor Pedro, un oncólogo de voz suave y ojos cargados con el peso de malas noticias. El doctor Pedro comenzó a relatar los resultados de los exámenes de Matilde de manera vacilante. Usted ha sido diagnosticada con cáncer en etapa avanzada. Las palabras cayeron en el silencio del consultorio como piedras en un lago tranquilo, perturbando profundamente la paz de Matilde. Por un momento, el mundo pareció desacelerarse y una neblina envolvió sus pensamientos. ¿Cuáles son mis posibilidades de supervivencia? Matilde logró preguntar, su voz no pasaba de un susurro tembloroso, mientras luchaba por mantener la compostura. El doctor Pedro suspiró, ponderando sus próximas palabras con cuidado. Y es difícil decirlo con precisión, Matilde. Las posibilidades son modestas, pero existen opciones de tratamiento intensivo. Estamos considerando una combinación de quimioterapia y radiación, posiblemente seguida de cirugía. No será fácil y habrá efectos secundarios significativos. Matilde sintió un nudo en la garganta, pero en lugar de sucumbir al desespero, algo dentro de ella se encendió. Una llama de determinación que no sabía poseer. Levantando la cabeza, encontró los ojos del médico con una intensidad recién descubierta. Entonces lucharemos, declaró, su voz ganando fuerza. No importa cuán pequeñas sean mis posibilidades, necesito intentarlo. Por mí misma, por mi familia. No me rendiré sin pelear. El doctor Pedro asintió con la cabeza, con una admiración perceptible en sus ojos. Y eso es muy valiente de tu parte, Matilde. No estarás sola en esto. Haremos todo lo posible para combatirlo. En ese momento, a pesar del miedo y la incertidumbre a su alrededor, Matilde sintió una fuerza surgir desde dentro de ella. Estaba determinada a enfrentar todo lo que viniera, armada con una voluntad feroz de vivir. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que cada paso para luchar por su vida valdría la pena. Esa noche, en casa, Matilde, en una escena cargada de tensión y anticipación, Daniel, el esposo de Matilde, un hombre de voz suave con una sonrisa capaz de iluminar incluso los días más oscuros, y Samuel, el hijo adolescente de la pareja, cuya energía y entusiasmo eran la alegría de la familia, estaban en el sofá. Ambos detuvieron sus actividades, sintiendo la seriedad del momento, mientras una sensación de incomodidad se cernía en el aire. Matilde respiró profundamente, reuniendo cada fragmento de coraje que poseía. Daniel, Samuel, tengo algo muy importante que compartir con ustedes, comenzó ella, su voz temblorosa pero firme. El silencio era casi tangible, como si el mundo exterior se hubiera detenido para escuchar. Los médicos me diagnosticaron con cáncer, y no está en etapa inicial sino avanzada. Las palabras flotaban en el aire, pesadas con el peso del miedo y la incertidumbre. Daniel palideció de inmediato, reflejando el impacto que esas palabras provocaron. Matilde, mi amor, ¿cómo puede ser? Su voz era un susurro cargado de emoción. Samuel, por su parte, parecía congelado, con los ojos bien abiertos mientras la realidad de la situación se infiltraba lentamente en su joven conciencia. Mamá, vas a estar bien, ¿verdad? Su voz, normalmente llena de juventud y confianza, estaba ahora teñida de preocupación. Matilde miró a ambos con amor y determinación brillando en sus ojos. No voy a mentir, será una batalla difícil. Pero les prometo que lucharé con todas mis fuerzas, y no estoy sola. Lo enfrentaremos juntos, como familia. Superaremos este desafío, no importa lo difícil que sea.
Daniel se acercó, rodeando a Matilde con sus brazos, un gesto de apoyo y protección. Y estamos contigo, Matilde. Juntos, en cada paso del camino, no enfrentarás esto sola. Samuel se unió al abrazo, la unidad familiar fortalecida ante la adversidad. Somos un equipo, mamá. Vamos a superar esto juntos. Esa noche, a pesar de la tormenta de emociones, la familia de Matilde encontró una nueva fuerza en su unión. Sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Con el paso de los días y las semanas, la batalla de Matilde contra el cáncer se volvía cada vez más ardua. El tratamiento intensivo y agotador no solo cobraba su precio de ella, sino también de su familia. Daniel y Samuel, que inicialmente mostraron un apoyo inquebrantable, comenzaron a sentir el peso de las circunstancias. Daniel, que siempre había sido el pilar de fuerza de la familia, se encontró enredado en una red de responsabilidades adicionales, entre visitas al hospital y el cuidado de Matilde, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Para Samuel, estaba exhausto. Una noche, mientras preparaba la cena en silencio reflexivo, murmuró para sí misma: ¿cómo vamos a seguir así? Todo parece tan diferente. Samuel, por su parte, enfrentaba su propia batalla interna. La rutina agotadora y el peso de la situación comenzaron a afectar su rendimiento escolar y su vida social. Se sentía aislado de sus amigos y de la vida que solía tener. En un raro momento de calma entre ellos, Samuel confió a Matilde: mamá, extraño cómo eran las cosas antes. Intento ser fuerte, pero es difícil. Matilde, a pesar de su propia lucha, sintió una punzada de dolor al ver lo que su enfermedad estaba haciendo con su familia. En una noche particularmente difícil, reunió a Daniel y Samuel en la sala de estar, un espacio que una vez estuvo lleno de risas, ahora oscurecido por la realidad de su situación. Veo lo difícil que es para ustedes dos, comenzó ella, con la voz entrecortada de emoción. Y lo siento mucho por todo lo que estamos pasando. Pero los necesito ahora más que nunca. Los ojos de Daniel, llenos de lágrimas no derramadas, respondieron: lo sabemos, amor, y estamos aquí. Es más difícil de lo que imaginábamos. Samuel, sosteniendo la mano de su madre, agregó con una sinceridad que solo la juventud puede poseer: mamá, intentaré ser más fuerte por ti. Esa conversación esa noche reveló las grietas que se formaron en la dinámica familiar. La realidad de su nueva vida, marcada por tratamientos, miedos e incertidumbres, había creado un abismo emocional entre ellos. A medida que la enfermedad de Matilde progresaba, convirtiéndose en una presencia cada vez más opresiva en la vida familiar, Daniel y Samuel se encontraron en una encrucijada emocional y moral devastadora. La dura y despiadada realidad de la situación comenzó a pesar sobre ellos de maneras que nunca imaginaron. En una tarde sombría, donde el silencio de la casa parecía resonar con el sonido de corazones rotos, Daniel finalmente se expresó, su voz temblando con una mezcla de dolor y determinación: simplemente no puedo seguir así, confesó, evitando la mirada de Matilde. Y esto me está destrozando por dentro, y sé que Samuel también está sufriendo. Necesitamos un descanso, algo de espacio para respirar, para encontrarnos de nuevo. Samuel, aunque joven, llevaba en sus ojos una carga mucho más allá de sus años. Mamá, te amo, pero esto es muy difícil. Siento que me estoy perdiendo, dijo, las palabras saliendo en un susurro doloroso. Ante este abandono inimaginable, Matilde sintió como si el último hilo de esperanza hubiera sido arrancado de su corazón. Sin embargo, en medio de la tormenta de su desolación, encontró anclas inesperadas: su hermana María y el enfermero José. María, siempre el apoyo en el que Matilde se apoyaba, surgió con una fuerza y un amor inquebrantables. Hermana, estoy aquí, dijo ella, sosteniendo las manos de Matilde, aferrándolas firmemente, no importa lo difícil que se volviera.
No enfrentarás esto sola. Superaremos esto juntos, dijo José, el enfermero que se había convertido en una presencia constante y reconfortante. No solo ofrecía su cuidado profesional, sino también un hombro amigo. Oh Matilde, veo tu lucha y eres más fuerte de lo que piensas. Estoy aquí para cuidarte y asegurarme de que tengas todo lo que necesitas, afirmó en este momento de abandono y vulnerabilidad. En ese momento, Matilde encontró un nuevo tipo de familia, formada no solo por lazos de sangre, sino también por vínculos de compasión, cuidado y amor incondicional. María y José se convirtieron en sus pilares, ofreciendo el apoyo necesario para enfrentar cada nuevo día con esperanza y determinación. Le recordaban que, incluso en los momentos más oscuros, no estaba sola. En los días más sombríos, Matilde sentía el peso de la soledad como un manto pesado sobre sus hombros. La batalla contra el cáncer parecía una montaña empinada e impenetrable. Sin embargo, dentro de ella, una llama de resiliencia comenzó a arder más intensamente, alimentada por la solidaridad de esos pocos, pero invaluables, que permanecían a su lado. Entre estos pilares de apoyo, José, el enfermero, emergió como una figura central, no solo como cuidador, sino también como un verdadero amigo. En una tarde particularmente desafiante, después de una sesión de tratamiento agotadora, Matilde se encontró envuelta en dudas y miedo. Fue entonces cuando José, al percibir la sombra que se cernía sobre su espíritu, se sentó a su lado, sosteniendo suavemente su mano. Matilde, comenzó con una voz suave pero firme, sé que el camino es difícil y el futuro incierto, pero no estás sola en esta lucha. Tu fuerza y valentía son inspiradoras, y estoy aquí a tu lado en cada paso del camino. Alentada por las palabras de José, Matilde sintió una renovación en su espíritu. Gracias, José, respondió, con un destello de determinación en sus ojos. A veces me siento perdida en medio de esta tormenta, pero saber que te tengo a ti y a María conmigo me da la fuerza para seguir adelante. No permitiré que me venza. Juntos, Matilde y José enfrentaron cada día como una nueva batalla, una oportunidad para desafiar la desesperación y abrazar la esperanza. Las sesiones de tratamiento, aunque agotadoras, se volvieron más llevaderas con José a su lado, ofreciendo apoyo emocional, cuidado atento y, sobre todo, una amistad inquebrantable. La jornada de Matilde, aunque marcada por la adversidad, también fue una historia de una increíble fuerza humana y solidaridad. A través de las tinieblas de la enfermedad, encontró luz en la amabilidad y el apoyo de aquellos que estaban a su lado, demostrando que incluso en las circunstancias más desafiantes, la solidaridad y el amor por los demás pueden traer fuerza y esperanza. Después de un periodo desafiante de batallas y pruebas, Matilde finalmente comenzó a vislumbrar nuevos horizontes en su vida. Con la enfermedad ahora en remisión, se permitió volver a soñar, abriendo su corazón a nuevas experiencias y posibilidades. Continuó con el tratamiento, pero ahora no necesitaba ir al hospital con tanta frecuencia. Así que tomó la decisión de mudarse a un nuevo barrio, dando el primer paso en esta jornada de renovación. Era una mañana de sábado, el sol bañaba las calles con su luz dorada cuando Matilde, acompañada solo por sus esperanzas y sueños, cruzó el umbral de su nueva casa. El vecindario era tranquilo, con calles arboladas susurrando al viento. Los vecinos con sonrisas acogedoras no perdieron el tiempo en saludarla. En una de esas cálidas bienvenidas, Matilde conoció a Carolina, una mujer con una mirada amable y manos que llevaban la sabiduría de alguien que conoce la tierra. Verás, querida, este lugar tiene algo especial. Las personas aquí tienen una forma única de conectarse, dijo Carolina, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Fue Carolina quien presentó a Matilde al mundo de la jardinería. En una tarde soleada, mientras mostraba su propio jardín lleno de flores coloridas y hierbas aromáticas, Carolina compartió: cada planta aquí tiene su historia, al igual que nosotros.
Cuidarlas me enseña sobre paciencia, cuidado y, sobre todo, sobre la belleza de la transformación. Matilde, conmovida por la pasión y la sabiduría de Carolina, sintió una conexión inmediata con la tierra y sus maravillas. Comenzó pequeño, con una maceta de margaritas y otra de lavanda. Gradualmente, su jardín comenzó a florecer, y con él, también lo hizo su alma. Nunca imaginé que la tierra y las plantas pudieran enseñarme tanto sobre la vida, reflexionó Matilde, con las manos cubiertas de tierra y una sonrisa satisfecha en los labios. La jardinería me trajo paz, una alegría que no sabía que me faltaba. Es como si, cuidando de estas plantas, estuviera cuidando una parte de mí que había sido descuidada. Matilde encontró en la jardinería no solo una nueva pasión, sino también una forma de meditación y conexión con el mundo que la rodeaba. Sus días ahora estaban llenos de la alegría de ver crecer sus plantas, la paz de estar al aire libre y la satisfacción de crear belleza con sus propias manos. Con cada nueva flor que florecía, Matilde sentía que su vida cobraba más color y significado, demostrando que incluso después de los periodos más oscuros, es posible reconstruir, renovar y florecer de nuevo. Decidió abrir una empresa de jardinería, ya que se había enamorado de las plantas y los clientes lo veían en ella. En poco tiempo la empresa creció y su historia de superación de una enfermedad cruel se hizo conocida en toda la región y su nombre fue reconocido como el de alguien que superó las dificultades de la vida y convirtió algo malo en algo bueno. Incluso las personas estaban viniendo de otras ciudades para hacerse clientes de su empresa y conocer a la luchadora y determinada Matilde. Valoraba a aquellos que nunca la abandonaron, que estuvieron a su lado en sus peores días. Siempre que podía, se reunía con José y María para conversar y mantener los lazos de cercanía, aunque habían pasado años desde que Daniel y Samuel, impulsados por un inexplicable egoísmo, dejaron a la familia destrozada. Los recuerdos de sus acciones, aunque lejanos, aún resonaban con una persistencia sombría. Movido por las noticias del éxito de Matilde, Daniel decidió regresar, su mente entumecida por sus logros. Ese día, el aire estaba cargado con la electricidad de una tormenta inminente, tanto meteorológica como emocionalmente, cuando Daniel, con pasos vacilantes pero determinados, cruzó el umbral que separaba el pasado de Matilde del presente, trayendo consigo nubes de conflictos pasados. Impulsado por el deseo de reparar los lazos que él mismo había cortado con sus propias manos. Encontró a Matilde en su jardín, un santuario de paz que ella había cultivado con el mismo cuidado que usó para reconstruir su vida. Matilde, comenzó Daniel, su voz temblorosa, revelando la tormenta interna que lo consumía. Sé que no tengo derecho a simplemente aparecer así después de tanto tiempo, pero necesitaba verte. Necesitaba intentar arreglar el pasado. Sorprendida por la repentina aparición de Daniel, Matilde se puso de pie de donde estaba arrodillada entre las flores, limpiándose las manos en la falda. Su mirada, aunque calmada, llevaba la fuerza de las olas que resisten y moldean las rocas a su alrededor. Daniel, respondió ella, manteniendo una distancia que era más emocional que física. Y el pasado no es un jarrón roto que pueda ser simplemente pegado de nuevo. Lo que está hecho, y he construido una nueva vida, una vida que no tiene espacio para lo que nos separó. La honestidad en las palabras de Matilde golpeó a Daniel como un rayo, iluminando la realidad que había estado tratando de evitar, que algunas acciones son irreversibles y que el perdón no siempre reconstruye puentes quemados. Matilde, yo he cambiado, insistió Daniel, la desesperanza comenzando a teñir su voz. ¿Hay algo que pueda hacer para? ¿Para qué, Daniel? ¿Para retroceder en el tiempo? Ambos sabemos que eso es imposible, interrumpió Matilde, su voz firme, pero no desprovista de compasión. Necesitas entender que, a veces, enfrentar el pasado significa aceptar que no define nuestro futuro, y mi futuro no te incluye a ti.
La conversación, aunque breve, fue un encuentro tenso, un choque entre el deseo de Daniel de volver a la vida de Matilde por egoísmo y la realidad inflexible de la nueva existencia que ella había forjado para sí misma. Daniel, confrontado con la verdad en las palabras de Matilde, sintió el peso de sus acciones pasadas más que nunca, y Matilde, aunque sacudida por el intento de invasión de su presente por el pasado, permaneció firme, un testimonio vivo de su propia resiliencia. Al final, Daniel se marchó, pero no aceptó la derrota. Al día siguiente, buscó un abogado para demandar a Matilde, exigiendo que ella lo incluyera a él, junto con Samuel, en su testamento. Al enterarse de la demanda presentada por su hijo y esposo, quienes la habían abandonado, Matilde se sintió extremadamente herida, pero no vaciló. Entonces decidió contraatacar, pidiendo el divorcio, citando el abandono de una persona vulnerable y alegando que ellos solo regresaron por dinero. También buscó una compensación por todo el caos de su abandono y retorno después de años. Y fue en una noche en la que la luz azul de las sirenas policiales cortaba la oscuridad, reflejándose en los rostros tensos de todos los involucrados, que Daniel y Samuel, hasta entonces inmersos en sus propias justificaciones, se vieron abruptamente confrontados por la realidad de sus acciones. La llegada de la policía, una fuerza imparcial y decidida, marcó el inicio de una nueva fase, donde las consecuencias de sus acciones ya no podían ser ignoradas. Señores, están bajo investigación, anunció el oficial, su voz firme y autoritaria cortando el tenso aire. Cada acción tiene consecuencias y es hora de enfrentarlas. Daniel, con el rostro pálido bajo la luz intermitente, intercambió una mirada asustada con Samuel. «Esto es un malentendido», balbuceó él, tratando en vano de encontrar una salida en la telaraña de mentiras que habían tejido. Samuel, por su parte, permaneció en silencio, la realidad de sus elecciones finalmente asentándose en su pesado corazón. En medio de este caos, Matilde, desgarrada por el dolor y la traición, se levantó con una fuerza que no sabía que poseía. La decisión de seguir adelante con la denuncia no fue fácil, cada palabra del testimonio reabrió heridas que ella intentaba desesperadamente curar. Sin embargo, impulsada por una necesidad visceral de justicia por el sufrimiento causado, habló. «Necesito que se haga justicia», dijo Matilde al oficial, su voz temblorosa pero decidida. «No es solo por mí, sino por todos los que han sufrido a manos de personas que piensan que pueden salir impunes. Me abandonaron en la peor etapa de mi vida y desaparecieron durante años. Ahora regresan y reclaman tener derecho a mi dinero. Esto es inaceptable». La valentía de Matilde frente a la adversidad fue un acto de desafío, una negativa a ser definida por las acciones de aquellos que le causaron dolor. Mientras Daniel y Samuel enfrentaban las consecuencias legales de sus acciones, enfrentando un futuro incierto, Matilde comenzaba a recorrer el camino de la curación, fortalecida por su búsqueda de justicia. La intervención policial esa noche no solo marcó el fin de un capítulo oscuro, sino también el comienzo de uno nuevo para tanto los perpetradores como la víctima. Para Daniel y Samuel, fue un recordatorio duro de que ninguna acción queda sin respuesta. Para Matilde, fue una promesa de que, a pesar del dolor y la traición, la justicia podría traer un sentido de cierre y la posibilidad de seguir adelante, paso a paso. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el proceso legal contra Daniel y Samuel se desarrollaba gradualmente. Cada audiencia, cada testimonio, era un recordatorio constante de las elecciones que habían hecho y ahora enfrentaban las duras consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Matilde observaba desde lejos, siendo una espectadora de una batalla que valientemente había elegido librar. «Nunca imaginé que llegaría a esto», confesó Matilde a su hermana María, mientras compartían un café en una tarde tranquila. «Pero de alguna manera, enfrentar todo esto me ha hecho más fuerte», concluyó, mirando al horizonte.
El camino había sido arduo, marcado por momentos de duda y desesperación, pero en cada paso del camino, había encontrado fragmentos de sí misma que ni siquiera sabía que existían. La adversidad, cruel, había sido una maestra severa, pero justa. Y he aprendido mucho sobre justicia, sobre resiliencia y sobre el valor de seguir adelante, no importa cuán difícil sea el camino, reflexionó Matilde. Con Daniel y Samuel ahora navegando por las turbulentas aguas del sistema legal, Matilde sintió que un capítulo de su vida se cerraba. No era exactamente un final feliz, pero era un cierre necesario, un punto de partida para comenzar a reconstruir su vida sobre nuevas bases. Se dedicó a causas cercanas a su corazón, encontrando propósito en ayudar a otros que enfrentaban adversidades similares. Cada persona a la que ayudaba, cada vida que tocaba, era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, había esperanza, y, lo más importante, se permitió amar y ser amada nuevamente, abriendo su corazón a nuevas posibilidades. Lo que sucedió no debe afectarme, afirmó Matilde con convicción mientras caminaba por el parque en una mañana soleada, sintiendo la suave brisa en su rostro. Y es solo una parte de mi historia, y soy yo quien decide cómo se escribirá el resto. Al final del proceso, no se concedió ningún bien a Daniel, su esposo, pero fue condenado a pagar el equivalente a 100 salarios como indemnización. Matilde llegó a un acuerdo en el tribunal para destinar todo el dinero a personas en tratamiento contra el cáncer, para comprar medicamentos y otros artículos utilizados diariamente por los pacientes, y una vez más su nombre fue reconocido como el de alguien que hace el bien y piensa en los demás con amor y dedicación. Con gratitud por las lecciones aprendidas y la fuerza encontrada en la adversidad, Matilde continuó su vida dedicándose a lo que realmente importaba. Sabía que el camino por delante aún tendría sus desafíos, pero ahora se sentía preparada para enfrentarlos con la certeza de que, al final, todo estaría bien.